los saludo en el amor del Señor, que Dios los bendiga. Bienvenido a una nueva clase. Ya en esta oportunidad vamos a tocar o vamos a desarrollar la clase número 3, ya, o la semana 3, como ustedes lo quieran llamar, de nuestro discipulado 1. Amén. El propósito de esta clase es entender la creación y la caída del hombre. Amén. Como título, esta clase lleva el problema del hombre y la necesidad de salvación. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es que el creyente pueda comprender que Dios creó todas las cosas perfectas, que el hombre fue creado a imagen de Dios y que el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán, afectando completamente a toda la humanidad. Nuestro texto central en esta oportunidad se encuentra en Romanos 5:12, que dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Hermanos, para entender completamente o correctamente el Evangelio, primero debemos entender quién es el hombre, cuál es la condición de este hombre y por qué necesita salvación. Recordemos que cuando hablamos de hombre, hablamos de ser humano. ¿Amén? Entonces, debemos entender en qué posición se encuentra el ser humano delante del Señor. Muchas personas creen que el hombre es bueno por naturaleza, pero la Biblia enseña algo muy diferente. El problema principal del hombre no es la falta de educación, la pobreza, la sociedad que lo rodea ni la circunstancia actual. El problema del hombre es el pecado. Y para entender el pecado debemos comenzar primeramente a retornar hacia la creación. Entonces, como punto número 1, vamos a tocar el tema de que Dios es el creador de todas las cosas. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La escritura, la Biblia, comienza mostrando el poder de Dios, la autoridad y la soberanía total sobre la creación. Nada existe por accidente. Dios creó el universo, crea la tierra, crea los animales y al hombre. La creación completa revela la gloria de Dios. En Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermano, la creación muestra su poder, muestra su sabiduría, muestra su orden y grandeza. La creación también nos recuerda que no somos producto del azar. Eso tiene que ser un descanso para ti y para mí. Pertenecemos a Dios y vivimos para su gloria. Amén. Entonces, en el punto número 1, nos deja bien claro que Dios es el creador de todas las cosas, ya que todo comienza con su poder, con su autoridad, ya que los cielos cuentan la gloria de Dios y la creación nos recuerda que no somos producto de algo al azar, ya pertenecemos a Dios. Esto es importante para poder entrar al punto número 2, que el hombre fue creado a imagen de Dios. Génesis 1, del 26 al 27, resumiendo, lo dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué significa, hermanos, ser imagen de Dios? No significa apariencia física, significa que el hombre fue creado para reflejar el carácter de Dios, para tener una comunión genuina con Él, para gobernar la creación y para vivir para su gloria. Hermanos, el ser humano fue creado con una dignidad, con propósito, con moralidad y con una responsabilidad delante del Señor. Amén. Hermanos, cuando hablamos de que el hombre es esa imagen de Dios, tenemos que hablar del primer hombre creado. Amén. ¿Y cuál fue la condición que fue creado este hombre? Adán y Eva fueron creados sin pecado, en perfecta comunión con Dios y en obediencia. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Génesis 1:31 dice: era bueno en gran manera. Ya, entonces es importante saber cuál era la condición del hombre antes de la caída. ¿Por qué? Porque independientemente de que el hombre haya sido bueno antes,
debe indicar que algo ocurrió para que nosotros pudiéramos ser pecadores hoy en día. Y ese es el punto central de esta clase, de que entendamos cuál fue el punto de inflexión para que el hombre estuviera condenado a muerte. Amén. El punto número 3, bueno, resumiendo el punto número 2 primeramente, entendemos que el hombre fue creado a imagen de Dios, sin pecado, con una perfecta comunión con Dios. ¿Qué pasó? Y el punto número 3 que habla de que viene la entrada del pecado. En Génesis 3, completo, un texto bien amplio, Dios dio un mandato claro a Adán. ¿Cuál fue ese mandato? No comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Entonces ellos tenían una labor específica, una orden específica, era que no podían comer de ese árbol, no podían comer de sus frutos de ese árbol. Pero ¿qué pasó aquí? Satanás tienta al hombre cuestionando la palabra de Dios. Es importante, porque el pecado comenzó cuando dudaron de Dios, cuando desobedecieron su palabra, porque quisieron ser como Dios. Génesis 13 lo explica, dice, y tomó de su fruto y comió. Amén. La esencia del pecado, hermanos, es la rebelión contra Dios, contra su mandato, contra su palabra, es desobedecerlo, minimizarlo. El pecado también es independencia de Dios. Finalmente lo que Adán y Eva declaran es que quieren ser independientes del Señor, quieren ser como Él, no quieren tenerlo como autoridad. Amén. Entonces, el pecado en sí es rebelarse completamente contra Dios, independencia de Dios y rechazo a la voluntad de Dios. Todo pecado sigue el mismo patrón, hermanos. Nuestra esencia sigue el mismo patrón. Nuestra esencia sin Cristo es que desconfiamos de Dios, seguimos nuestros deseos e ignoramos su palabra. Amén. En el punto número 4, vamos a conversar y vamos a ver las consecuencias de la caída. Hermanos, nosotros creemos que el pecado afectó completamente al hombre, a la creación y a toda la humanidad. Vamos a ver 3 puntos aquí. ¿Qué tan grave fue la consecuencia de la caída? Como consecuencia A sería la separación de Dios. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división. El pecado rompió la comunión con Dios. Amén. Entonces, una consecuencia de la caída es que nosotros ya no tenemos libre acceso al Padre. ¿Ya? Necesitamos un Salvador, necesitamos un mediador, necesitamos alguien que justifique nuestro pecado. Por eso es importante entender primero cuál es la condición del hombre antes de Cristo. Amén. Entonces, como punto A, fuimos separados de Dios a causa de esta caída. Punto número B, obtuvimos la muerte espiritual y muerte física. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. La muerte entró al mundo como consecuencia del pecado. Hermanos, nosotros si experimentamos la muerte es porque venimos de la descendencia de Adán y Eva, como dice la Escritura, que la muerte es una consecuencia de la caída del hombre. Amén. Y punto número C es la corrupción de la naturaleza humana. El pecado afectó totalmente la mente, el corazón, la voluntad y los deseos. En Romanos 3, del 10 al 12, resumiéndolo, dice, no hay justo ni uno solo. Vamos a hablar de un término que es importante que lo podamos entender, que es la depravación total. ¿Qué significa que el hombre está depravado totalmente? No significa que el hombre es tan malo como puede llegar a ser, importante ese punto, sino que significa que el pecado afectó completamente todo el ser humano. Por sí mismo, el hombre no puede buscar a Dios, no puede salvarse, el hombre necesita gracia. Amén. Entonces, el quinto punto,
la necesidad de salvación. ¿Qué quiere decir? Que la caída muestra que el hombre necesita un perdón, necesita reconciliación, un nuevo corazón y redención. ¿Por qué? Porque el hombre no puede salvarse ni por obras, ni por religión, ni por buenas costumbres, ni por una buena buen estándar moral. Hermanos, el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre necesita un Salvador. Hermanos, incluso después de la caída del hombre, Dios promete un redentor. En Génesis 3:15 dice, la promesa de la simiente que vencería a la serpiente. Desde Génesis la Biblia apunta a Cristo. Hermanos, no sé si tienes el tiempo de poder buscar Génesis 3:15. Es un texto que es la primera promesa al ser humano de un redentor. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿Cuál es la simiente de la mujer? La descendencia de la mujer. Acá, si nosotros después exploramos el resto de la Biblia, nos damos cuenta que esa simiente es Jesucristo y que herirá en la cabeza. Eso es sinónimo de muerte. Es sinónimo de muerte a Satanás. Y dice, tú le herirás en el calcañar. Un dolor intenso, un dolor fuerte, pero que no destruye. Simboliza la cruz de Cristo. Entonces, la promesa de la simiente vencería a la serpiente. Podemos ver que el plan redentor viene desde antes de la creación. El plan redentor fue revelado en la creación y el plan redentor se cumple con la venida de Jesucristo. Eso habla de un Dios soberano, un Dios perfecto, un Dios que no improvisa. Entonces, hermanos, para concluir, te quiero hacer unas preguntas para que tú puedas reflexionar. ¿Reconocemos la gravedad del pecado? ¿Estoy intentando justificar mi pecado? Hermanos, ¿comprendemos realmente nuestra necesidad de Cristo? Hermanos, ¿estamos viviendo para la gloria de Dios o para mi propia gloria? Como conclusión, la caída explica el sufrimiento, la maldad, el dolor y la condición humana, pero también prepara el escenario para el Evangelio. Hermanos, mientras más entendemos la profundidad del pecado, más glorioso se vuelve la gracia de Dios en Cristo. Y para terminar, nunca entenderemos completamente la gracia hasta comprender la gravedad del pecado. Hermano, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima clase. Bendiciones.